Bueno, hermanos, buenos días. Como decía la hermana, el burrito casi ni nos dejaba cantar. Sentía que se me venía. Ok. Pero vamos a iniciar con otra dinámica, hermanos. Hermano Limón tiene ahí unas hojitas y unas tijeras que les va a pasar. Quiero que sea como por grupos, porque nada más tenemos 10 tijeras, ¿verdad, hermano? Sí. Creo que son 10. Entonces vamos a hacerlo por grupos. Y esta dinámica se llama Misión Imposible. Y ahorita van a ver por qué. Y la familia es así, ¿verdad? Una misión imposible. Misión imposible. Ok, cuando van a recibir sus hojitas y sus tijeras, la idea para que vayan pensando es cortar la hoja de una manera donde ustedes la pueden pasar por todo el cuerpo. Sí. Cortar, usar las tijeras y cortar la hoja para que la puedan pasar por todo el cuerpo. Como un aro. Como un aro. Sin que se rompa. Sin que se rompa. Por eso se llama Misión Imposible. Sí. Van a cortarla. La hoja de una manera que pueda pasar por su cuerpo o por el cuerpo de la que está a su lado. Ajá. Sí, así. Sí se puede. Sí se puede. Por eso se llama Misión Imposible. Todo, 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 todo. Por aquí. Como un aro, sí, como un aro. Ajá. Sí. Cuando ya la tengan todos, me avisan. Y tienen, hermanos, aquí. Cuando ya lo tengan todos, un grupo, okay, por grupos. Sí. Sí. Córtenla de manera que va a pasar por todo el cuerpo. ¿Ok? Tienen 1 minuto, hermanos, nada más. 1 minuto. ¿Sí? Ok. ¿Ya todos listos? Empezamos. 1, 2, 3. 1 minuto. Tienen 1 minuto. 1 minuto. Sí se puede, hermanos, sí se puede. No tiene que romperse la hoja. $30. ¿Cómo van, hermanos? Allá mero. Sí. Una cinta. Cuando termine, levante su mano. Vea cuando.
Una sola pieza. Ah, ándele, hermana. Sí pasa, hermana, sí pasa, ¿verdad? A ver, levántalo, Joaquín. Está chiquito. Ok. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver los hermanos que hicieron allá el aro. Ándele, sí. Hasta caben 2 o 3, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí están los. Pásenle, hermanos, aquí con su aro. Ándele, pásenle con su aro. Si caben. Ese, sí, ¿no? Ahí pasa el equipo. Ahí pasa el equipo todo, ¿verdad? Sí. Sí pasan. Un aplauso, un aplauso. Casi le salió como el tiro. Ahí es un premio. Me costó, Un pero lo premio. logré. Ahí, ahí van a pasar con una bolsita para que agarren su premio. Las hermanas también allá, ¿verdad? Sí, también. A ver, párense, hermanas, pasen por la hoja. Bravo. ¿Verdad que sí se podía? Sí se podía. Yo dije, si los hermanos no pueden, yo aquí traigo la hojita cortada. Miren, hermano, se corta así. ¿Sí? Así está, miren. Es una sola pieza. Es una sola pieza. Si hay una manera de cortar. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, ¿cuál es la enseñanza en esta mañana de esta dinámica? Que sí se puede, ¿verdad? Hay cosas que para nosotros nos parece imposible, ¿verdad? Cuando les dije todos, la hoja, ¿verdad? Pero ya Dios nos ha dado la inteligencia, las capacidades, ¿verdad? Para resolver ciertas cosas, ¿verdad? Y tenemos un Dios que es experto en lo imposible, ¿verdad? La enseñanza de esta mañana es esa, ¿verdad? De que dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Y son retos que a veces nos enfrentamos en la vida que parecen imposibles. La familia es uno de ellos, ¿verdad? Un reto imposible. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, yo me sentía y yo le decía a Dios, ¿qué voy a hacer con esta niña? ¿Cómo la voy a cuidar primero, verdad? A cuidar, alimentar, y se me hacía una misión que yo no estaba apta para eso, ¿verdad? Eh, y poco a poco, ¿verdad? Dios te va dando esa sabiduría para poder cuidarla primero, ¿verdad? Así chiquitita, yo recuerdo que Jaime no quería ni agarrarla porque sentía que se le caía,
¿verdad? Pero poco a poco Dios te va dando esa sabiduría, esa habilidad para poder guiar a ese bebé, para alimentarlo, para cuidarlo, para guiarlo en el camino del Señor. Pero a veces nos enfrentamos a otro tipo de retos que decimos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen familia que no es cristiana? Todos, ¿verdad? Y para nosotros a veces son esas cosas imposibles, ¿verdad? Que nosotros queremos que se logren, pero no vemos la manera de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para que esas personas vengan a Cristo? Díganme una cosa. Orar por ellos, ¿verdad? A veces nuestra familia está cerrada, ¿verdad? A escuchar de la palabra de Dios, pero creo que lo que tú puedes hacer por ellos es orar por ellos, darles ejemplo, ¿verdad? Tú como cristiano, que ellos puedan ver a Cristo en ti, ¿verdad? ¿Qué otra más cosa podemos hacer por ellos? Ser ejemplo, ¿verdad? Nuestras conversaciones que siempre sean, como les decía ayer, de benignidad, llenos de benignidad, de bendecirlos, a pesar de que nuestra familia a veces, los familiares que no son cristianos, pues hacen cosas que a nosotros no nos gustan, pero no por eso vamos a criticar, ¿verdad? Sino más bien bendecirlos, orar por ellos y estar con ellos, darles ejemplo. Yo en esta mañana quiero invitarles, ¿verdad? Que a veces hay cosas que a nosotros nos parecen imposibles, y dice un hermano, lo posible lo hago yo, lo imposible se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros en esta mañana vamos a tomar ese compromiso de hacer las cosas que nosotros están a nuestro alcance, no solamente para aquellas personas que andan lejos del Señor, sino en mi matrimonio, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que mi matrimonio vaya bien? ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijos vayan en el camino de Dios o que se porten bien? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y hay muchas cosas que podemos hacer. En el caso de los matrimonios, bueno, la conversación, el pasar tiempo juntos, el tomar quizá una tarde para salir al parque o salir a tomar una nieve, platicar solos, ¿verdad? Ir fortaleciendo nuestra relación. Y con los hijos lo mismo, ¿verdad? Pasar tiempo con ellos, escucharlos, aunque a veces nosotros andemos muy ocupados, escucharlos. Y yo en esta mañana quiero que piensen ahorita en una situación que ustedes tienen, que para ustedes a lo mejor se les hace como imposible, ¿verdad? Y vamos a ponerla en las manos de Dios, ¿sí? Quiero que cierren sus ojos, piensen en alguna situación que estén enfrentando en este día y levanten su mano. Así como tienen sus ojos cerrados, levanten su mano para orar por ustedes y que sea Dios quien obre en esa situación que están pasando. Sí, vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador. Todo, Señor, para nosotros eres tú, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, también queremos poner delante de ti, Señor, cada situación de mis hermanos. Señor, tú conoces sus corazones, sus vidas, Señor, lo que están enfrentando en este día, Señor, que para nosotros como humanos a lo mejor no hay solución, pero Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Y queremos, Señor, abrazarnos de esa promesa, Padre, para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, y para cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido que te muestres, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que estamos enfrentando situaciones difíciles, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque nos escuchas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Bueno, entonces, gracias. En Cristo no hay imposibles, ¿verdad? En Cristo no hay imposibles. Pues hermanos, vayan, entonces vamos a la página número 2 y número 3. Esa es la primera meta de la mañana para cerrar el primer punto que hemos venido compartiendo. Es el punto que estamos tratando es cómo es el desafío de la influencia secular y la crisis de valores. Y entonces comenzamos a redactar lo que llamamos los 4 valores que nos enseña la palabra de Dios que estamos viendo, importantes para caminar. Así es que página número 2. Ya está. La fidelidad al pacto matrimonial. Y el texto que nos da es Mateo 19:6. Así que no son ya más 2. No son ya más 2. Déjame ver esto. Como ya no son 2, sino 1, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ok, estamos hablando de las 2 áreas. La primera, ¿cuál es la influencia secular y crisis de valores en este asunto? Lo decíamos brevemente ayer, la normalización de faltar al compromiso matrimonial. Ese es un ataque maligno, despiadado, ha tomado décadas, ha tomado siglos y cada vez lo vemos más común. Voy a mostrarles una estadística en un minuto. Y creo que eso es algo que nosotros mismos como pueblo de Dios lo hemos venido padeciendo y sufriendo. El ideal de Dios es este: ya no son 2 sino 1, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahí está el ideal en el plan divino. En otras conferencias que hemos tenido sobre matrimonios, les digo, cuando hablamos de matrimonios estamos hablando de una institución incluso más antigua que la iglesia misma. Allá desde el origen, dejará el hombre a su padre y a su madre, dijo Dios, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la institución establecida, fundamentada por Dios, y el mundo que hoy vivimos nos desafía con eso. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Primero, a nivel matrimonios, es la resolución semejante a la que mencioné anoche en Daniel. Es como, y el esposo y yo como esposo propongo en mi corazón que en mí no estará la separación como una vía o como un camino para resolver un conflicto. Y ella puede decir, yo como esposa propongo en mi corazón que la disolución del matrimonio no está en mis opciones, no está sobre la mesa, no estoy caminando, no quiero caminar hacia eso. Cuando solamente se toma, aunque sea esa resolución, se tiene mucho terreno ganado, mucho. Porque quien entra, y me saldré de la figura del matrimonio, pero por ejemplo, quien entra a un negocio y dice, bueno, pues total, que si el negocio no funciona, pues entonces vamos a hacer esto y esto, y empezar a trazar ya el plan B y el plan C de este trabajo que me van a dar, de este negocio que voy a empezar, no habla de mucha convicción, no habla de una resolución grande de aquí voy a estar. Algo que leo con frecuencia en las historias de éxito, por ejemplo, empresariales, es que se habla siempre de un despegue y generalmente la inauguración y los primeros días, muy bien. Pero luego tiene un nombre, se me escapa ahorita. Hay una onda donde la estadística muestra que de pronto el boom pasó y las cosas comienzan como a bajar y ahí
es donde muchos se van. Dicen los empresarios que en los primeros 2 años se mueren el 90 y tantos % de las empresas. Y el permanecer en esa curva, en ese bajón, que las cosas no están funcionando, el permanecer es lo que hace la diferencia entre el 10-15% y el 80-85% que renuncian. Y el que permanece, después comenzará gradualmente a mantenerse en el mercado y a mantenerse y a mantenerse. Y luego vienen, bueno, las historias de éxito tienen mucho que ver con eso, con aguantar, soportar, permanecer. El matrimonio es una institución divina, pero no es una institución fácil. Hay una película mexicana que es como comedia y dice el juez civil, dice el matrimonio es una institución, y luego dice, pero ¿quién quiere vivir en una institución? ¿Verdad? Tú no ves un conjunto de oficiales y dices, ay, qué bonito sería vivir ahí. Nadie dice eso. Y la otra dice, el secreto del matrimonio exitoso, dice el comediante, dice la película, el comediante dice, sigue siendo un secreto. No se ha resuelto todavía. Pero es bueno tener en mente esta palabra de Dios. Como ya no son 2, sino 1, que nadie separe lo que Dios ha unido. Abrazar el ideal de Dios en tu vida te lleva en camino. Te pone la agenda de permanecer, de soportar las curvas, los bajones que humanamente sabemos que van a ocurrir. No podemos pretender que estamos o estaremos o hemos estado exentos de eso. No, todos los tenemos. Todos los matrimonios necesitamos siempre estar enriqueciendo nuestra relación. 4 estándares morales absolutos en el pueblo de Dios. Entonces hablamos de la honestidad y la justicia en las relaciones. Mateo 7:12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, la regla de oro, ¿sí? Que curiosamente en el mundo allá afuera, en el día a día, esta regla suele citarse al revés, ¿verdad? No hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti. No, no es así. La palabra de Jesús fue más proactiva, fue tú ve y haz lo que quieres que te hagan a ti. Es decir, siembra, que a su tiempo segarás, cosecharás. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Así lo dijo el Señor Jesús. Tú estás como hijo de Dios para la acción. Ve y haz lo que te mando que hagas. Y en eso honras a Dios. Luego hablamos todavía seguimos bajo este punto de las ideologías contradictorias. Yo creo que este es el siglo de las ideologías. Creo que este es el siglo. Ha habido a lo largo de la historia muchas cosas ocurriendo. Ha habido cosas que cambian la historia, la invención de la imprenta, las guerras, las conquistas, aunque parece que hoy estamos regresando otra vez a las guerras y a las conquistas, pero las ideologías, hoy, este asunto de las ideologías es un enredo muy, muy complicado. Ideologías contradictorias, la influencia de las ideologías modernas, cómo influyen las ideologías modernas en los roles hablaríamos ahí de género, cómo las ideologías modernas están llegando para entrar en las relaciones humanas. Aquí no estamos hablando solo de matrimonio, sino de todo el tipo de relación padre-hijo, hijo-padre, padre-mamá, hijo, mamá, tíos, vecinos, amigos, trabajo. Todo donde hay relaciones humanas, hay ideologías que están llegando a desafiar ese tema y la definición de la familia.
Hace décadas tú le podías decir a un niño, darle una hoja de papel, una pluma y decirle, pinta una familia. Y no tendríamos complicación en saber qué va a hacer. Y hoy el dibujo que la sociedad está haciendo de la definición de familia es tan corrompida, que eso es parte de las ideologías contradictorias con las que estamos lidiando hoy en día. Ahora, este es el desafío. Ese es el desafío. Ahora, déjenme les digo esto. Ustedes lo han visto. Los que son padres de familia lo han visto. Nuestros sistemas educativos, digo nuestros porque están en los países en donde vivimos. El sistema educativo que rige hoy la mayor parte, al menos del mundo occidental, tiene una tendencia grave, peligrosa. Ya no estoy muy familiarizado con los libros de texto de aquí, por ejemplo, de nivel elementary, pero por ejemplo, en México, es una aberración. O sea, es una vil y diabólica diseño de esos libros de texto gratuito que se le están entregando a los millones de niños mexicanos. Partiendo desde la distorsionada definición de lo que es familia, la distorsionada definición de lo que es género, y uno que de veras me llamó mucho la atención, y a veces no le damos también mucha atención, hay una lección, creo que es en quinto grado de grado, en donde hay incluso una lección acerca de cómo hacer un conjuro diabólico. O sea, estarle enseñando a tu niño a hacer un brujito ya, a comenzar a hacer ese tipo de situaciones ocultas. Estamos hablando de los desafíos de la iglesia en el 2026, en el siglo XXI. Esos son los tipos de desafíos que tenemos. De hecho, abro un paréntesis, pero tocando el tema, nosotros, mi esposa y yo, hemos estado orando, pensando qué podemos hacer. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, al menos nosotros, en el contexto de México, que es el país donde vivimos y ministramos, definitivamente como iglesia tenemos que ser más proactivos y no nada más estar diciendo, ay, mira lo que están haciendo, ay, no, ya Cristo viene, no, el diablo está desatado, y seguir sentado nada más ahí en sobremesa, pues no trae solución. Y comenzamos a pensar acerca de qué hacer. Y hemos pensado, por ejemplo, bueno, nosotros que nos dedicamos a la formación de hombres y mujeres para el reino de Dios, tenemos que hacer algo más. Porque esto no es solamente exclusivo de niños. Esto es en todo el ciclo donde hay un estudiante, hay una exposición a ideologías modernas en los roles de género, en las relaciones humanas, en la definición de familia. Simplemente eso. ¿Cuántos jóvenes llegan a universidad, llegan a college y los perdemos? Y los perdemos porque las filosofías humanas, estas ideologías modernas, se los roban. Y a veces no los perdemos, pero sí pierden su primer amor, pero sí pierden su enfoque y se nos vuelven gente, está bien, si tengo ganas voy, no tengo ganas hoy, no me nace y para qué voy a ir, para estar de hipócrita ahí, mejor no voy, etcétera, etcétera. Y no es en la ruta, está la influencia de las filosofías que se enseñan allá y que no vienen de otro origen más que de un origen diabólico. Esa es la realidad. Nosotros decimos, bueno, pues tenemos que trabajar quizás más en la educación y trabajar, agregamos, por ejemplo, el año pasado una carrera en la universidad que no es Biblia, que no es teología, es la carrera de administración y medios. ¿Sí? Sí llevan algo de Biblia, sí llevan algo de formación espiritual, pero lo que estamos buscando ahora es vamos a proveerles un entorno en donde el joven no tenga que venir a lidiar
contra la presión de género, contra la presión de relaciones humanas, contra la presión de definiciones de familia, etcétera, sino que esté en un entorno donde Dios es glorificado, donde algo que sí vas a aprender es a servir a Dios y servir a la iglesia. Y el día que gradúes no vas a ir a fundar una iglesia, vas a ir quizás a una empresa, a una oficina, pero vas a llegar sólido en tu fe con temor de Dios. Y comenzamos a soñar y decimos, ahora que tenemos un nieto de 4 años y que ya en agosto, septiembre va a entrar a kinder, pensamos, ¿a qué influencia va a ser expuesto ese niño? Y entonces estamos orando, soñando, apoyándonos a orar. Pensamos en Saltillo, ahorita no está confirmado, hemos pensado en Veracruz, abrir un campus al sureste de México, donde podamos comenzar a cubrir la educación desde los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y que tengan ese entorno fundamentado en la palabra de Dios, maestros que tienen temor de Dios y una exposición al ambiente de Cristo. Porque no es que los querramos aislar del mundo, pero están en una etapa donde sí hay que guardarlos. Y debe haber un momento en donde ya saldrán a la luz, a hacer luz, a brillar. Como les digo, no todos a levantar una iglesia, pero a lo mejor a ir a un negocio, a ir a la construcción, a ir al comercio, a ir a la oficina, a ir a la política, etcétera, pero con temor de Dios. Porque ese es el reto que estamos teniendo hoy en día. Eso es un reto real. Y me temo que nos estamos quedando muy pasivos y que hay que hacer algo más que pueda ayudar a esto. Ideologías contradictorias, el pensamiento cristiano basado en la palabra de Dios. Voy a ir rápido sobre esta diapositiva porque ya ayer la tocamos, excepto el recuadro rojo. Ayer hablamos del relativismo moral. En esencia dijimos, cada quien su verdad, ¿verdad? Hablamos de la banca rosa, la banca café, la banca roja, la banca azul, y al final decir, no, Isaí, tú no estás equivocado, dijiste que la banca es azul, es tu verdad. Y respetamos tu verdad. Pues eso es lo que el mundo quiere, que todos están en lo correcto. No, a la luz de la palabra, lo blanco es blanco y lo negro es negro, ¿verdad? Así es. Luego hablamos del secularismo, que nos dijeron secular, mundo, ismo, como el seguidor, ¿no? El que sigue las cosas del mundo, o el ateísmo, donde Dios no está presente. Ateísmo práctico. Dios es dejado fuera de la vida pública y fuera de la vida personal. Yo como individuo que profeso una fe en Dios, en algún momento me puedo hallar practicando un ateísmo. ¿Cómo? Cuando dejo a Dios fuera de la jugada. Cuando digo, no, Dios, tú aquí no entras, este es un asunto mío nada más. Pues está siendo un cristiano con un ateísmo práctico. Cuidado, sacar a Dios de la ecuación. Eso es lo que uno puede hacer ante la falta de compromiso. El de abajo, materialismo, consumismo. El placer por los bienes materiales como el propósito principal en la vida. ¿Está Dios en contra de la riqueza? No. ¿Está Dios en contra del progreso? No. ¿Está Dios en contra de tener un mejor estilo de vida, una mejor manera de vida? No. Absolutamente no. El punto o el conflicto con este pensamiento, con esta ideología más bien, es por el punto anterior. Cuando Dios deja ser el centro, porque la casa, el carro, la cuenta, las inversiones, y ya no puedo ir a la iglesia, y ya no estoy fiel en él, y ya no hay meditación, y ya no hay comunión, y ya no hay compañerismo, y lo perdimos. Cuando estábamos allá en Missouri y teníamos una iglesia, pues yo entiendo que al menos en los ministerios hispanos, mucho del trabajo del líder o del ministro o del pastor es de alguna manera casi eres como un activista social, eres un encargado de relaciones públicas, eres uno que busca trabajo.
traduces aquí, traduces allá, le ayudas a buscar trabajo, le ayudas a buscar negocios, etc. Y veía yo con tristeza que, hermano, es que no tengo trabajo, no tendrá manera de ayudarme, pues que vaya para conseguir, y ahí andamos consiguiendo, y le consigues trabajo y ya no lo vuelves a ver en la iglesia. Le digo, no, no deje que pase eso. Usted debe honrar al que le pidió el trabajo y pídaselo hasta con esas condiciones. Dios te da permiso, Dios no se ofende que le digas, dame un trabajo donde me paguen bien y donde yo esté libre los domingos, porque no quiero faltar a tu casa. Y saben que eso ocurre, Dios te da la gracia para eso. Pero hay varios que nunca se atreven a pedir un permiso. No, hasta se sienten socios de la compañía, no puedo faltar al trabajo. Y el día que la compañía lo quiere dejar, lo quiere cortar, ¿le preocupa a la compañía dejarlo? Eres tan reemplazable. Les contaré esta, tuvimos un hombre en la iglesia que a mí me bendijo mucho escucharlo. Se llamaba Flavio. Y un día Flavio me dice, pastor, yo quiero que me ayude, que me acompañe, yo quiero que vaya por favor a mi trabajo porque yo quiero hablar con la manager. Porque luego me cambian los horarios en el restaurante y yo no puedo venir a la iglesia. En ese tiempo, por cuestiones de espacio, nosotros nos reuníamos los sábados en la noche, 6 de la tarde. Y le dije, me dijo, quiero que usted le hable con ella y le diga que yo necesito estar libre. Y le dije, no, eso le toca a usted, no a mí. Bueno, pues resulta que Flavio se acercó y fue ahí con una paisana que era bilingüe y le dijo, ayúdame, necesito hablar con la manager. Entonces él llega y le dice, manager, yo quiero pedirle que me dé libre la tarde de los sábados, porque yo voy a la iglesia y yo necesito ir a la iglesia. De hecho, si yo voy a la iglesia me va bien. Es más, a usted también le va bien si yo voy a la iglesia porque yo vengo mejor. Yo vengo más estable, vengo más centrado y yo vengo a hacer bien mi trabajo. Y la americana le dice, pues yo creo que sonó raro, sonó extraño, ¿no? Pocas peticiones llegan así. Y le dice, mira, no puedo hacer nada por ti ahorita porque el schedule ya de la siguiente semana ya está puesto. Y no vas a estar el sábado. Pero déjame considerarlo. Gracias por decirlo. Se acaba la conversación. Cuando llega el sábado, yo me entero, llega una mujer a la iglesia. Yo estoy predicando y yo la ubico así, en la última fila del lado izquierdo. Allá se sentó en aquella. Y yo la vi que en la alabanza estaba de pie y yo veía que lloraba. Y luego me tocó predicar y cuando hice la invitación, levantó la mano. Los puse de pie y les pedí estar de pie y les dije, ¿quieres tomar una decisión por Cristo? Levantó la mano y vi que ya alguien se acercó y la atendió, pues nos acercamos. Le digo, bienvenida, ¿cómo supo de nosotros? Dijo, hace unos días un hombre me pidió que le tradujera ante la manager del restaurante donde trabajo. Y cuando él dijo, yo necesito estar ahí porque a mí me hace bien, porque a mí realmente me hace ser mejor persona y hasta mejor trabajador. Y yo pensé, yo necesito eso. Y entonces cuando termina ya la reunión con la manager, dice ella, le digo yo, ¿y por dónde está tu iglesia? Y ella dice, por la 94 y Young Station. Y ella dijo, ok. Porque yo le dije, entonces la invitó Flavio. Dijo, no, no me invitó. Yo nada más escuché lo que él dijo, le pregunté por dónde estaba y me vine a buscar la iglesia. La encontré y el día que llegó rindió su vida a Cristo. Esa es la manera como se puede vencer ese asunto, ese tipo de ideologías, con compromiso. Entendido que lo que yo necesito es superior al placer de los bienes materiales y que eso sea el propósito principal de mi vida. Que yo necesito tener muy claro que, como dijo el escritor de Eclesiastés, busquen los placeres,
busqué en los placeres del sexo, busqué en los placeres del dinero, busqué en los placeres de ser una persona docta, de ser una persona instruida, en los títulos, busqué en la riqueza y cada que llegué al final de esa cumbre, de esas cumbres, vanidad de vanidades. Esto es vano, esto es hueco, esto no llena, esto no tiene contentamiento. El materialismo, hermanos, es uno de los ídolos de nuestro tiempo. Ya no está en una foto, ya no está en una imagen, ya no está en un colguije aquí, está en que queremos que la cartera, queremos que la cuenta, queremos que las posesiones se pueden convertir en el propósito de vida. Y eso conduce a vanidad. Busca primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y amén. Doy testimonio, nos ha bendecido el Señor en los últimos 3 años, 2 años, 3 años y medio. Llegó un hombre con temor de Dios, afluente, muy, muy bendecido financieramente, materialmente, todo, pero tiene más bendecido el corazón. Hoy, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos un centro educativo que es de primer nivel. O sea, entras a un edificio bien hecho, bonito y todo. Y este hombre lo puso a nuestra disposición. Fuimos ante un notario, dijo, quiero prestártelo sin límite de tiempo y le voy a firmar aquí. Úsalo. Y uno se sorprende. Y yo digo, pues es que precisamente ahí se ve. Soy bendecido para ser de bendición. Nada más. Bendecidos para ser de bendición. Entonces, ante estas ideologías contradictorias, ¿qué de nosotros como iglesia? Pues esto es lo que creemos. Basados en los principios que no cambian, los principios inmutables de la creación, creemos que el género es un diseño binario y divino. Hombre y mujer. Punto. No hay nada intermedio, no hay un paréntesis, no hay un asterisco ahí, no hay una nota al pie. Dios dijo, hombre, mujer. Y los roles que van a tener son complementarios. Uno al otro se van a complementar. Ese es lo que creemos y es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la familia? Lo que dice ahí, la familia es el pacto matrimonial y permanente. Pacto matrimonial y permanente entre un hombre y una mujer. Y es la única relación legítima para la expresión sexual. ¿Sí? Dios nos hizo seres sexuales. Dios nos hizo con deseos sexuales. Y no es pecado. Y de hecho en la iglesia no es pecado mencionar esto. Es correcto. Así lo habla Dios, así lo describe Dios en su palabra. Pero si un hombre y una mujer han de interactuar en intimidad, el único vehículo diseñado por Dios se llama matrimonio. No se llama Spring Break, no se llama nada de nada. Se llama nada más así. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán o tendrán su luna de miel y el Señor estará con ellos. Ese es el marco en el cual se da esta bendición. Ahí está puesto por Dios, esa es la bendición. Y bueno, nos faltaría tiempo para recordar, por ejemplo, Génesis 2, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Mateo 19, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? 1 Corintios 11, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién decidió mi sexo? Dios. En síntesis, el género es parte del diseño creado por Dios. El constructor, el diseñador, así lo hizo. Y cada uno de nosotros estamos llamados, diseñados para vivir bajo ese diseño
del Creador que nos hizo. No es cómo te percibes. No es estoy atrapado en... No es eso. Es la distorsión. Es varón y es hembra, y esa fue la revelación bíblica. A Dios le plació que tú fueras varón, a Dios le plació que tú fueras mujer. ¿Por qué? Porque tiene un propósito relacional, moral y espiritual con tu vida. Sin ti queda incompleto esto. Queda incompleto, no se cumple el plan de Dios, y Dios diseñó que tu vida fuera así. Entonces, afirmamos esta verdad con convicción bíblica, pero también con el llamado constante de la gracia, dignidad y amor hacia todas las personas. Entonces, eso es lo que creemos. Ahora, en cuanto al género, no sé si tienen ustedes ahí algo. No. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, el acto creador intencional de Dios. O sea, Dios no estaba jugando al azar. Cuando dijo es varón, es mujer, está una intencionalidad de Dios, un valor, un propósito divino, una expresión del diseño divino y de la imagen de Dios en la humanidad. Dios, sí, es un asunto de a nuestra semejanza, está reflejado en lo que somos delante de Dios. Este es un texto, de hecho lo comentaba mi esposa, no usamos muy seguido Malaquías para asuntos de matrimonio o de identidad, pero qué interesante lo que dicen Malaquías 2, 14 y 15. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Dice Dios. Les diré por qué. ¿Y qué es lo que Él quiere? Dice versículo 14. ¿Por qué el Señor no acepta? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor, versículo 15, no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. El deseo de Dios en el diseño del matrimonio es, varón, te quiero con ella. Bueno, Efesios 5 lo pone todavía a una dimensión más grande. Es como Dios diciendo, mira, así como yo no abandono a la iglesia, no abandones a tu mujer. Así como yo no descuido, dice Dios, a mi iglesia, no descuides a tu mujer. Y podría decir Dios, así como a mí no me faltarían razones para tratarla, para castigarla, para desacreditarla, para descuidarla. Y sin embargo, dice Dios, yo me mantengo fiel. Es lo que Malaquías 2 nos enseña. Dios le dice al hombre, yo te diseñé para ser fiel a tu compañera. Y en este caso va varones directamente para nosotros. Aquí no hizo alusión a la mujer. Aquí le dice al varón, tú quédate al lado de la mujer de tu juventud. Ese es el lugar donde te quiero. Otro aspecto que tiene que ver con este siglo, tiene que ver con esto, con estos dispositivos, con todas estas cosas. Los tenemos en muchas presentaciones. Y son los medios de comunicación y la tecnología. Que hoy estamos bendecidos, puedo decirlo, como iglesia estamos bendecidos. Miren nada más la clase aquí, las pantallas ahí, el cuadernillo en tu mano, el dispositivo que dice esto, el sonido que nos dan. Todo eso son herramientas. Ok, veámoslo así. Solo son herramientas. Así como el cuchillo nos sirve para pelar unas papitas y cortar un jitomatito y picar la cebolla y luego aventarlo en la olla y luego moverle y todo eso, así como nos sirve para eso, para bien,
el cuchillo puede servir para mal. Entonces, entender que el cuchillo es una herramienta, ¿cómo la vas a usar? Para crear un platillo delicioso dentro de un rato, dentro de 2 horas, 13 minutos, o el mal uso te puede llevar a la prisión. Entonces, creo que tenemos que verlo así. Ni tampoco estamos para satanizar a los dispositivos, porque no sé si ustedes llegaron a ver ese meme, los pastores antes de la pandemia, el Facebook es el diablo, no se meta al Facebook, llega la pandemia, conéctense a nuestra página de Facebook, ahí los esperamos a todos. Se dieron cuenta algunos críticos mordaces que era una herramienta y que hay que saber usarla. Es de mucha bendición. Es de mucha bendición esa herramienta si la usamos, como les dije, para hacer un buen sazón, un buen guiso, un buen platillo de bendición espiritual. Pero sí tenemos que levantar algunas guardas, algunos mecanismos que nos guarden de la distracción. Miren, ahí están los iluminados de noche, ¿verdad? Las caras blancas resplandeciendo, y no es por el Shekinah de Dios, ¿verdad? Es el dispositivo que los tiene iluminados ahí. Si tú abres los ojos y ves ya una lucecilla blanca en la recámara, dices, ya despertó. No sé si las alcanzan a llegar ahí, pero ahí trae 5 palabras. El ningufoneo, creo que así lo tradujeron al español, que es como, ¿cómo le llaman en inglés? Algo así, La idea de eso es algo que nos pasa muy seguido, y ahí me tengo que incluir porque luego uno lucha con eso. Estamos platicando aquí con los hermanos, ¿cómo están? Sí, hermano, entonces me dijo que va a ir a una capacitación, el hermano va a ir a una capacitación que se va a ofrecer en un lugar misionero. Qué bueno, ¿y cuándo es? No, pero no, porque como estoy acá no me di cuenta. ¿Cuándo? Sí. Entonces va a ir a Austria. O sea, esa es una descortesía, de hecho es falta de educación. Que nuestros abuelos, si nos vieran, nos darían con el cinto. Y ellos sí literal nos darían con el cinto, no nos llamarían la atención. ¿Con qué? Ya cada quien se acuerda. ¿Cómo le daría? Con el látigo. Con la vara. Porque esa primer palabra a eso se refiere, es decir, ninguneo, pongo en segundo lugar al que está al lado mío porque estoy... sí. No, sí. En las cenas, hermano, también la comida. Ándele a la hora de la comida. La siguiente, fallas de comunicación. También. Lo pude haber puesto, pero no. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por el autocorrector o por lo que dijiste y el que lo lee no está viendo tu cara, no está viendo tu gesto? A lo mejor tú estás bromeando y él agarra. ¿Ya viste lo que dijo? Mira, aquí dice, y aquel no le puso emoji por eso. O le puso el equivocado. Dinero. ¿Cuántas compras? Yo recuerdo que teníamos a un conocido en la familia, que la familia decía, no dejen que papá salga a la calle a atender a los que vienen porque papá compra líquido para esto, compra recetas, todo lo que llegaba, el viejito caía en todas las compras. Y ahora te hace caer en muchas cosas. Cuidado. Luego el otro, la tecnoferencia. Estamos en eso y me retiro porque voy a tener una plática que tengo que estar teniendo conferencias. Y esa de verde, la de mero abajo, es grave. Hace unos 2-3 años en una clase que estaba llevando me pidieron hacer una tarea
Y publiqué un video en YouTube que se llama No solo de likes vive el hombre. Porque validación es algo que tenemos que reconocer. Ese es un problema. Es un problema. Que yo puse un post. ¿Cuántos likes tengo? Y es así como. O así, Daniel, ya vi que lo viste y no le diste like a mi post. Estoy sentido. Mamá no le da like a mis posts, nada más a los de mi hermana y a mí no. Pero en el de mero abajo es más grave porque es validación extramarital. Cuidado cuando él o ella sube algo y le interesa mucho el que alguien en particular le esté dando likes. ¿Sí? Yo me acerqué, tuve una llamada con uno de mis exalumnos porque estaba yo viendo que era como muy insistente los likes hacia cierta mujer. Él es casado, él es un ministro. Y le digo, a ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Hasta parece que siento que nomás está casando a ver qué dice para... Like. ¿Todo bien en casa? ¿Tranquilo? ¿Estamos bien? Sí, perdón, no voy a notar. No, pues creo que si yo lo noto, yo creo que mucha gente lo va a notar. Y digo, y su esposa también lo va a notar. Entonces creo que tenga cuidado. Usted no necesita que nadie más lo valide como varón más que su esposa. Y mujer no tiene que poner ahí a lucir el outfit o a lucir lo sugestivo para que otros digan, like, amiga. Hasta el pastor, el otro pastor también me dijo, like. Validación, cuidado. No busques validación. No estamos... Esa es una herramienta que te puede distraer y puede comenzar a convertirse en una trampa. Tuvimos, debe pasar en muchos lados, pero tuvimos nosotros un caso de alguien que tuvimos que tener una plática muy seria en la oficina pastoral, porque eso de contactar al noviecito de la secundaria, buscarlo y luego empezar a platicar y a evocar aquella vez que ese es camino que no tiene buen fin, no va a tener buen fin, hay que tener precaución con eso. Son los riesgos que los medios de comunicación o la tecnología nos pueden traer. Ahora, como les digo, ¿vamos a satanizar esto? No. Escudriña tu corazón y enfócalo en lo correcto y esto será de bendición. Pero si aquí las cosas no están sincronizadas, sintonizadas, te pueden meter en un problema. Entonces, cuidado con todo eso. Muy bien, continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Consejos rápidos, consejos para familias y el uso de dispositivos. 1. Establezcan reglas específicas como familia, la hermana Magdalena mencionó ahorita uno de esos, para proteger el tiempo y la atención que se dedican mutuamente a Dios. Uno de ellos puede ser la canastita, ahí a la hora de las comidas, cada quien llega y estaciona su dispositivo. Nosotros ahí en la universidad, cada mañana, antes de que lleguen al devocional, creo que el devocional es la primera actividad, ya hay una cajita. Y llega el estudiante y dejan su celular todos ahí y lo recogen hasta que acaban de comer. Así no hay distracción y no estamos ahí perdiendo el tiempo cuando no es tiempo para eso. Establezcan reglas. La cajita tienen que decidir como familia. Hubo un tiempo ahí en la escuela cuando todavía teníamos los celulares permitidos antes de que pusiéramos la cajita, pero no funcionó. Había la multa. Y pues no, ya era mucho dinero el que habíamos recargado. Mejor pusimos la cajita y ahí lo dejas y listo. Al poco tiempo le dijimos, ¿ya pusiste tu teléfono? Sí, ok. ¿Y el otro? El otro también. Ya había alguien ahí que traía doble. Denle prioridad a la conexión espiritual, mantengan la transparencia y la responsabilidad. Den prioridad a la conexión, no a la conexión del dispositivo, sino a la conexión y al crecimiento espiritual.
Familia es el oasis, es el refugio, es el espacio donde podemos tener un respiro en familia, relaciones humanas que funcionan. Entonces, es siempre bueno darle prioridad a ese tema. Siguiente, mantengan la transparencia y la responsabilidad. Siempre está bien, siempre es bueno que haya cierta rendición de cuentas. Por ejemplo, maridos, en mi caso o en nuestro caso, los dos sabemos los passwords de nuestros teléfonos, no están prohibidos. Si lo quiere, lo puede abrir, lo puede checar, no pasa nada. Yo tengo la misma confianza, no lo hago, no tengo necesidad de hacerlo, pero mantén esa transparencia. No pasa nada con que sepas abrir el teléfono de tu esposo o de tu esposa. Debe tener ese nivel de confianza, ¿sí? Claro que también en eso pues tienes que respetar también ciertas conversaciones, ¿no? Pero no pasa nada, se puede hacer. Muy bien. ¿Saben qué? ¿Hasta dónde acabamos de llegar? Ahora sí podemos decir que el punto 1 ya está resuelto. Hicimos un logro a las 10:59 de la mañana y nada más nos faltan 3. Nada más. Muy bien. No recuerdo el break, ¿a qué hora va a ser? Bueno. Página número 4. Vámonos a la página número 4. Estabilidad matrimonial y relacional. Estuvimos viendo al matrimonio desde el ataque de las ideologías, desde el ataque de las ideologías modernas. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Inestabilidad matrimonial. A pesar de las enseñanzas de Cristo, en su iglesia sobre la permanencia del matrimonio, son cada vez más susceptibles a la infidelidad, el divorcio, la separación y el abuso en los matrimonios cristianos. Hemos comentado ya algo acerca de eso, no me voy a detener mucho. Allí hay una encuesta, el Barna Research Group, que es muy reconocido aquí en Estados Unidos. Barna es serio. Ellos dijeron, lo último que consulté esta semana, de hecho, es 33 al 35% de los matrimonios, lo cual déjeme decirle que a mí me sorprende, porque hace 10 años yo lo había hecho por ahí una consulta y hablaba de 50%. Hoy Barna está diciendo que 35% de los matrimonios, todos los matrimonios en Estados Unidos, 35% se divorcian. Si esto significa que está bajando, matemáticamente dice que sí, pues qué bueno, gloria a Dios. Yo pienso que sí, creo que por ahí hay algunas explicaciones que tienen que ver, pero como no me voy a meter en política ahorita, entonces vamos a hablar de otra cosa. Lo interesante es que Barna dice que los cristianos en términos generales mantenemos como la misma tasa de porcentaje en divorcios. Quiere decir que más o menos que de 10 matrimonios, 3, 4 se divorcian. Puede ser, porque basta con que veamos nada más el mundo cristiano que nos rodea, y sí escuchas historias por ahí, ¿verdad? Muy tristes, muy lamentables, pero escuchas por ahí, no nada más a nivel general de cristianos en general, sino de líderes también. Es por ahí. Pero me llamó la atención esto porque la misma encuesta dice que los cristianos nominales, es decir, los que se llaman cristianos y van a la iglesia una vez al mes, generalmente ellos son los que están más en la tasa de divorcios. Sin embargo, los cristianos que están activos, los que ayudan, los que acomodan, los que... de todo, no tienen ni que ser los líderes que están acá en la plataforma, pero el que está envuelto en una tarea activa de decir, yo me encargo de limpieza, yo acomodo en el estacionamiento, yo ayudo a la hora de hacer los burritos, yo ayudo a... Ese tipo de cristianos, dice, tienen menos riesgo de que sean víctimas sus matrimonios de divorcios, lo cual es muy bueno, porque eso es bíblico. Convencidos estamos por experiencia
de que el cristiano que está sirviendo en su iglesia, él no es fuente de chismes. Él no es fuente de división. Él está ocupado sirviendo, no se distrae. El que no sirve, ese nomás está cazando a ver qué ve. ¿No hicieron esto? ¿Te fijaste? ¿Y viste? Y ya esto. ¿Por qué tiene tiempo? Porque no hace nada. Viene, se sienta y nomás está viendo. Y es más probable que caiga en el lazo de la murmuración, del descrédito, etcétera, etcétera. Pero el cristiano que se mantiene activo está enfocado. No se puede distraer. Él generalmente, de hecho, no tiene ni tiempo para pararse ahí no tiene tiempo. Espéreme, porque tengo que ir a hacer esto. Es que a mí me toca cerrar. Es que yo voy a manejar el equipo. Es que yo tengo que acomodar, yo tengo que tocar, yo tengo que cantar, yo soy el que reparto los programas, etcétera. Enfocado, ocupado. Y esa es una bendición. Entonces, ayuda mucho, aún en este tema del matrimonio, que el matrimonio sea por personas involucradas con Cristo e involucradas en el servicio a Cristo. El matrimonio no es un contrato condicional. Me gusta mucho esta diapositiva porque aquí trata algo que generalmente a veces no le damos mucha atención. El matrimonio no es un contrato condicional, sino y aquí nos cambia la terminología, lo llama pacto y lo eleva a un pacto elevado a la estatura de los asuntos espirituales con Dios. Es un pacto sagrado. Ese pacto está establecido por Dios y ratificado por la pareja. No tengo el texto aquí, pero Eclesiastés capítulo 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno porque si tuvieran frío se calientan mutuamente. Mejores son dos que uno porque si fueran atacados, entre los dos van a dar más resistencia y más batalla. Mejores son dos que uno. Y luego termina el versículo 12. Y cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Él, ella y la suegra. No, Dios. Él, ella, no la suegra. Dios. Y cuando Dios está presente, ese matrimonio tiene garantía. Sinceramente, hermanos, agradecidos matrimonios cristianos porque tenemos a Dios de nuestro lado. Oiga, si nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, a veces pasamos por, ya usted sabe de qué estoy hablando, ¿para qué le digo al conocedor? Y yo me pongo a pensar, y allá afuera, el que no tiene a Dios, ¿cómo viven? Yo creo que no viven, sobreviven. Es muy difícil. Qué bendición que estamos en Cristo, se los digo. Bendecidos estamos porque el temor de Dios está en el corazón de cada varón y cada mujer que aquí en este salón ahorita es esposo o esposa. Porque el temor de Dios, cuando está presente, te guarda, te aleja de lo que no conviene. Y eso es una bendición especial. Por eso es un pacto sagrado. Cordón de 3 dobleces significa que el día que usted firmó el license marriage, el contrato de matrimonio, no firmó nada más él y ella. Cristo estuvo ahí presente. También Él entró en ese pacto. Lo hicimos con Él. Y ahí vino la bendición. Como dice Mateo 19:6, como ya no son dos sino uno, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Dios está presente. Les platico que, brevemente, una ocasión tuvimos una sesión de consejería, mi esposa y yo, con un matrimonio que no conocíamos. Hasta ese momento entramos ahí a su apartamento, no los conocíamos. Alguien de la iglesia, una mujer de la iglesia nos recomendó y les recomendó a ellos que se acercaran para un consejo porque estaban, de hecho supimos
meses después, que la maleta de él estaba a la vuelta del pasillo de la recámara y él le dijo, platico con estas personas que vienen y después de eso me voy. Nosotros no supimos eso, platicamos, no estaban en Cristo, pero en algún momento yo creo que a mí el Espíritu de Dios me guió en ese rumbo y les dije, ustedes se casaron. Digo, sí, nos casamos. A ver, platíquenme de su boda. Dice, nos casamos allá en México. Y entonces, dije, ¿se casaron por la iglesia? Sí. No se vayan a rasgar las vestiduras por lo que voy a decir. Y le dije, entonces, ustedes un día se presentaron ante Dios. Y en su conocimiento, pidieron la bendición de Dios. Sí. ¿Por qué fueron a la iglesia? Porque queríamos la bendición de Diosito. Ah, muy bien. Y ahora cuando tú le fallas a ella, y ahora cuando ella le falla a él deliberadamente, para ofenderse, para desquitarse, ¿qué piensan ustedes de aquella invocación, de aquella petición que hicieron cuando le dijeron a Dios que querían que bendijera su matrimonio? Dije, esto es lo que pasó, que ustedes dejaron que alguien entrara en medio de ustedes. Hoy ustedes se ven como enemigos uno al otro y se señalan uno al otro. Pero lo que están olvidando es que este compromiso ustedes no solamente fue entre ustedes, fue ante Dios, era lo que ustedes querían. Entonces, ¿quién es el primero ofendido? Dios. Entonces, ¿tú le debes pedir perdón a ella o ella te debe pedir perdón a ti? Dije, no. Primero pídanle perdón a él. Y luego tendrá la capacidad de poder reconciliarse uno con el otro. Pues bendito el Señor, cuando eso cayó en su mente, vino un quebrantamiento que a mí me sorprendió, y lo digo otra vez, porque no eran personas a quien dijéramos están en Cristo. Pero sí pude ver que en su fondo, en su trasfondo y en su escaso conocimiento, genuinamente, hacía años, como 9 años, habían buscado a Dios pidiendo la bendición de Dios. Y cuando la perspectiva esa les logró aterrizar, se dieron cuenta que egoístamente estaban diciendo que ella me pida perdón. Y ella decía que él me pida perdón. Y lo dice, no, no se trata ni de ti ni de ella. Se trata del que primero ofendieron y rompieron su ley. Y les dije, si esto quieren arreglarlo, pídele perdón tú como varón a Dios. Si esto lo quiere arreglar, pídele perdón usted como mujer primero a Dios. Y fuimos testigos, la verdad, de manera singular, de algo que en la vida pocas veces hemos visto. Un quebrantamiento, una convicción, yo creo, del Espíritu de Dios, para quebrantados, llorando, casi en un mover fuerte de sus cuerpos, los puse de rodillas uno frente al otro y empezaron a llorar y a pedirle perdón. Y les dije, cada uno díganos sus propias palabras, pues yo no les iba a pedir una oración. En tus propias palabras, dile a Dios. Y habló él, el varón, primero, le dije, a ti te toca primero. Y él habló arrodillado y lloró y moqueó y todo. Y luego ella lo hizo. Y cuando terminaron, lloré por ellos. Les digo, ¿estás dispuesto a pedirle perdón a tu esposa? Sí. ¿Estás dispuesta a pedirle perdón a tu esposo? Sí. Antes, minutos antes, no estaban dispuestos. Pero cuando la perspectiva cambió y se dieron cuenta de que esto no es solo de nosotros, esto es un pacto sagrado con Dios, pudieron hacerlo y se reconciliaron. Y pasamos 9 meses con ellos cada semana, yendo a visitarlos para ministrarlos, discipularlos. Eventualmente rindieron su vida a Cristo. Pero todos los matrimonios necesitamos entender eso.
que no se trata de mí, solamente de mí, que yo soy el eje del universo. No, es Dios. El pacto del matrimonio es un pacto sagrado y es con Dios. Entonces, tu primer compromiso, mi primer compromiso, no es con mi esposa. Mi primer compromiso es con Dios. Y el de ella debe ser primero con Dios. Yo recuerdo que a mi hermano, que se iba a casar después de nosotros, el hermano Chonávalos, un pastor que ya está en la presencia de Dios, le dijo a mi cuñada, le dijo, pues acuérdese nada más que hay que amar más a Cristo que a Castro. Yo también le digo veces así a mí, acuérdate, ama más a Cristo que a Castro, porque a todos nos conviene. Te conviene que tu esposa ame más a Cristo que a ti. Te conviene más que tu esposo ame más a Cristo que a ti. Porque el orden te va a traer pura bendición. En el nombre del Señor. Entonces, como ya no son dos, que nadie separe lo que Dios ha unido. Sustituyan el egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Otra palabra para egoísmo. Yo. Ajá, otra. Altivez. ¿Cuál dijeron? Orgullo. Soberbia, exactamente, soberbia. Sustituyan el egoísmo, la soberbia, el ego, la vanidad por el amor ágape, es decir, el amor sacrificial de Efesios 5:25. Dejar de exigir o esperar recibir y empezar a servir y buscar el bien del otro. Esa ideología, esa filosofía de ¿quiere que lo respete? Que se lo gane. No, Dios no dice así Efesios. Ámala si te ama ella. No. Respétalo si se lo gana. No. Esposos que aman como Cristo se sacrificó y esposas que respetan según Cristo lo ordenó. Efesios 5:33. Siguiente, aplicar el perdón radical y continuo. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 7. No 7. 70 veces 7. En el matrimonio, en el vínculo, en el pacto sagrado del matrimonio, ¿se necesita el perdón continuo? Sí. Yo necesito continuamente ser perdonado. Y yo necesito continuamente tener la humildad de pedir perdón. Pero para eso, ¿saben qué es necesario hacer? Vencer eso que acabamos de mencionar, ese egoísmo, esa soberbia. La soberbia te impide pedir perdón. Y el dañado eres tú. La soberbia es la que te dice, no, ¿cómo vas a aceptar? ¿Por qué te vas a doblegar? Hazte fuerte y no le digas nada. Cambia la situación, trata de cambiar de tema. ¿Y cuántas en la vida te las vas llevando sin pedir perdón? El perdón genuino elimina la amargura, dice ahí, la amargura por el pasado. Y ese es un riesgo. La falta de perdón va agregando, costra, que se puede convertir en una tóxica, dañina, enfermiza amargura. Y ese es un peligro. El matrimonio solo puede avanzar si se aplica la misericordia que Dios me da. Una manera de entender lo del perdón es siempre pensar, por ejemplo, en la parábola de los deudores. El Señor de la parábola le perdona la vida a aquel que estaba endeudado a más no poder. Pero luego cuando él sale, no ejerce la misma misericordia, la misma, gracia que había recibido. Debemos perdonar, porque a la luz de lo que Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Cuando yo sé quién soy, yo sé las miserias que cargo en mi vida, en mi trato, en mi conducta con Dios, entonces debo ser consciente y decir, si Dios es tan misericordioso conmigo,
¿quién soy yo para no perdonar? Voy a entregarlo, el perdón, porque es lo que la palabra me invita a que haga. ¿Qué dice Efesios 4:32? Por el contrario, sean amables. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y aquí viene el por qué. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Me ha perdonado Dios todos los días. Todos los días me ha perdonado Dios. ¿Qué me toca a mí? Entregar el perdón. Y cristianos tengo que decirlo, y matrimonios tengo que decírselos. Triste y lamentablemente por esta condición humana y por el nivel de caminar con Dios que cada uno puede tener, no siempre el que te ofende va a venir a pedir perdón. No siempre. Uno que quisiera. Es como el ideal, ¿no? Con humildad venir a decir, perdóname, me equivoqué, la actitud, las palabras, las acciones, etcétera, me equivoqué. Y recibir el perdón. Es como el proceso natural, es lo que debe ocurrir. Pero no siempre ocurre así. Porque como son personas y cada quien está en su propia jornada y cada quien está batallando con su soberbia y egoísmo en diferentes niveles, puede ser que a lo mejor tienes a tu lado a esa persona, sea tu esposo, tu esposa, o sea simplemente alguien en tu círculo que no tiene la humildad para regresar después de que te ofendió, en palabra o en hecho, y decir, mi hermano, me equivoqué. Y como no lo dice, aquí la pregunta es, no sé si este está armado, ¿sí? Y te acaban de colocar esto aquí. No, vamos a ilustrarlo mejor. Tú me la colocas aquí. Entonces, bien, en este caso le tocó ser la victimaria, ni modo. Entonces me lo coloca a mí, supóngase que yo no lo pedí, y viene y me lo pone. Y me cuelga este asunto aquí. Y pues qué bonito me veo yo con esto aquí, ¿verdad? Y yo esperaría, llamémosle a esto ofensa. Yo esperaría que debería venir y decirme perdón, etcétera, etcétera. Y yo decir, está bien, no pasa nada. Y luego ella ya me lo retira. Pero si no me lo retira, yo puedo seguir en la vida y digo, bueno, pues ya. Pero resulta que vengo acá a ver a las hermanas del clan de los Mesa y no sé qué pasó y ¡pum! Me colocan otro. Y yo estoy diciendo, pues a ver si la humildad aflora y bendicen al siervo aquí con humildad, ¿verdad? Y le dicen, hermano Jaime, fue una confusión realmente. Y vengo a ver acá al hermano José Luis y pues, no sé cómo resultó. Y total que yo ya parezco que ando en Hawái, ¿verdad? Y ¿saben qué es esto? Que en la vida uno a veces se va cargando por lo que te van dando, te van dando, te van colocando, te van colocando. Y gente que sin humildad, gente con mucha soberbia, no regresa a resolver un asunto. Y prefieren alejarse, prefieren cortar el vínculo y quedarse como si nada hubiera pasado. Y ellos traen otro igual que estos, eso es lo que me he dicho. Ellos traen otro igual que estos, pero estoy hablando de mí. ¿Qué voy a hacer yo? Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pido que perdones a mi hermano, a mi hermana. Yo creo que estaba pasando por un mal momento, entonces no voy a tomar en cuenta eso, Señor. Al contrario, te pido que le bendigas. Yo no sé qué está pasando ahí, pues seguramente a lo mejor se confundieron. Fue todo eso, ¿verdad? Señor, ahí te lo entrego. Yo no quiero eso. Señor, tampoco quiero esto. Yo lo que quiero es estar enfocado en ti. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de quitar una amargura que pudo haber crecido. Yo acabo hecho
yo acabo lleno de una enfermedad espiritual terrible. Yo puedo acabar amargado, yo puedo acabar fuera de la iglesia, yo puedo acabar que cuando llega la gente dice, ay, este hermano está poderoso, ¿verdad? Trae una amargurota, pero ay, le brota la humillación, le brota la división, le brota la calumnia, le brota, etcétera. Porque ha dejado que el enemigo le colocara estas cadenas en su vida. Esa es la importancia de aplicar el perdón radical y continuamente. No vale la pena. No vale la pena envolverse por esas cuestiones engañosas de la soberbia, del orgullo, del egoísmo. No valen la pena. Y les voy a decir que a veces en la vida hay cosas que Dios permite, que nos permiten poner cada cosa en su debida perspectiva. Y tú dices, no voy a perder el tiempo. Mi esposa y yo, mi familia, vivimos una situación en enero 2002. No voy a hablar mucho de eso. Hicimos un viaje a Guatemala. Íbamos a llevar a un matrimonio muy jovencitos a estudiar al Seminario Teológico Centroamericano. Íbamos a visitar al hermano Eugenio y Lorinig en San Raimundo. Habíamos ya tenido la experiencia de visitarlos y era muy grato. Y yo dije, quiero que vayas, Ruth, quiero que conozcan. Suena muy bonita predicar ahí en las ¿cómo se llaman allá? Los caseríos. Y nos asaltaron a las 7:30 de la noche entre Mazatenango y Reú, creo que se llama, Retaluleu. Nos asaltaron, nos tuvieron secuestrados como 3 horas y media. Nos amarraron a los varones de manos y de pies, nos pusieron las armas y quisieron llevar a nuestra niña de 2 años en amenaza porque querían que les entregáramos un supuesto dinero que nosotros llevábamos, etcétera, etcétera. Bendito Dios, se superó la situación. Cuando regresamos ya a Querétaro, gracias a Dios y a la provisión de Dios, porque en el camino se nos acabó el dinero, o sea, nos habían quitado lo que traíamos. Le hablamos a unos hermanos allá desde Veracruz, porque hasta ahí llegó la gasolina. Y un amado hermano de Saltillo nos mandó una bendición y pudimos ya llegar a Querétaro. Y la siguiente noche yo las pasé en la computadora, escribiendo cartas a un buen número de amigos. Y decirles, no lo digo muy seguido quizás, pero quiero decirte que te aprecio. Te doy gracias por tu vida, etcétera, etcétera. De pronto muchas cosas dejaron de ser importantes en mi vida, porque dije, esta oportunidad de vivir te hace ver. No me saludó. Por favor, no quiero eso. Que incluso que los hermanos de allá, quién sabe qué, que dijeron que tú, Dios les bendiga. Me acabo de dar cuenta, Dios me acaba de dar una sacudida y me permite ver las cosas en su dimensión. No me voy a enredar con eso. Hay cosas mucho más importantes, más valiosas. No voy a salir hoy a la iglesia y llegar, ay, otra vez con lo mismo, ¿verdad? La misma ropa. Yo quisiera traer otra como el hermano, como la hermana que viene, trae un outfit nuevo cada domingo y yo con la misma. Cuando tienes eso, tú dices, no quiero esto. Tengo vida, tengo salud, tengo al Señor de mi lado, tengo la gracia de tenerlo en mi corazón, puedo servirle. Estoy bien. Entonces, no dejar que mi vida se vaya llenando de falta de perdón acumulado. Y lo peor, no que mi vida no se forme ninguna amargura. Que mi vida, el día que las personas pueden llegar a mi entorno, puedan sentirse bendecidos. Sí, contrario a lo que les decía ahorita, que la gente diga, qué grato fue platicar con mi hermano, volverlo a ver y platicar y saludar. No, hombre, la disfrutamos muy bien. Cada que nos vemos, un saludo y un abrazo de pura alegría. ¿Por qué? Porque estoy enfocado no en lo negativo. Ponte a buscar lo negativo y lo vas a encontrar.
Oh, de ese hay en abundancia. Y si no hayas, pregúntale a cierta persona en la iglesia y te ayuda. Dice, no queremos eso. Aplica el perdón radical y continuo. Entonces, mis hermanos, no estamos para vivir en modo me ofendo. Estamos para vivir en modo de bendición. En el nombre del Señor. ¿Qué pasó, Isaí? Ahí está ya. ¿Sí es ahí? Sí. ¿Sí es ahí? Sí. Estabilidad matrimonial y relacional, comunicación y conflicto. La comunicación deficiente y las dificultades para resolver conflictos son problemas frecuentes que generan tensión, malentendidos y distanciamiento emocional. Aquí no estamos hablando solamente del matrimonio, estamos hablando de las relaciones humanas. Cristianos, usted y yo estamos llamados para ser ejemplo en las relaciones humanas. Tú tienes un trabajo, tú tienes una empresa, tú tienes un negocio, tú tienes una relación laboral con uno o con muchos. Y el Señor te tiene ahí como un embajador de la comunicación no deficiente, eficiente. Te tiene ahí como un embajador que es instrumental para resolver conflictos. Te tiene ahí para que en medio de el que piensa mal y el que es sentido y todo eso, tú te mantienes ahí y te mantienes conectado, sensato para la gloria de Dios. Esto es importante. Eso es muy importante que lo tengas en tu mente bien grabado. Siguiente. Este es uno de las situaciones que pueden pegar fuerte y es el llamado estrés financiero. Ay, por favor, ¿cómo dijiste ahí de que la comunicación deficiente y las dificultades para resolver qué? Conflictos. Conflictos. Y luego la otra palabra, ¿cuál es? Distanciamiento. Distanciamiento emocional. Sí, sí. La comunicación deficiente, cuando no comunicamos bien, y las dificultades para resolver los problemas, los conflictos, son problemas frecuentes que generan, todo esto puede generar tensión, malentendidos y distanciamiento emocional. Ya que nos regresamos a ese, déjenme les comento esto. En la iglesia del Señor, mis hermanos, tenemos que ser intencionales en este asunto. Que no sea yo fuente de conflictos y distanciamiento. Cuando yo soy fuente o propagador de conflicto y distanciamiento, estoy actuando de manera soberbia. Porque estoy poniendo el mundo alrededor de mí. Y no es así la vida. La vida es alrededor de Cristo. Si lo que voy a decir glorifica a Cristo, dígalo, hermana. Ay, hermano, tengo algo que decirle. Si lo que va a decir glorifica a Cristo, échele. La escucho con mucha atención. Te quiero contar algo. Si lo que me va a decir glorifica a Cristo, cuente. Que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Pues, la iglesia va a crecer. O sea, con esas ganas que trae de proclamar, no, hombre. Sí, vamos. Amén. Así dígalo. Te quiero contar algo. Si es algo que glorifica a Cristo, soy todo oídos. Sí, ese es cambia el enfoque. No, hermanos, contaminamos el pueblo de Dios cuando comenzamos a sembrar conflictos y distanciamiento. Cuidado. Y ahora déjenme decirles que hay una situación espiritual aquí fuerte. No estás hablando de la iglesia de Carrollton o la iglesia de Garland o la iglesia de Cleveland. No. Estás hablando de la iglesia de Cristo. Estás hablando de la esposa de Cristo. ¿Sí? Déjenme pongo un ejemplo. Pues con mi amigo Dani. Oiga, yo no me puedo llamar a Dani mi amigo y que él me escuche lo mal que yo hablo de su esposa. ¿A poco a él le va a gustar si se entera? ¿Cómo va a valorar mi amistad? Va a decir, realmente no es. Es una hipocresía.
¿Cómo le decimos a Dios que lo amamos si hablamos bien mal de su iglesia y la pintamos como de lo peor? Es la esposa de Cristo. Entonces esta es la perspectiva que hay que cambiar. No es la congregación de tal lugar. No es la congregación donde está el pastor fulano de tal. Es la congregación que es la esposa de Cristo. ¿Te vas a atrever a hablar de la esposa de Cristo? Al que le pides que te llene de vida y de sabiduría y que te dé el pan necesario y que te dé un mejor trabajo. Al que le pides y te da y que eres el que te sostiene. ¿Vas a hablar todavía de su esposa? Entendamos esa perspectiva y entonces elevemos la manera como nos expresamos de la iglesia del Señor. ¿Amén? Porque es la iglesia del Señor. Entonces es importante que tengamos la perspectiva correcta en esos temas. Siguiente. Ahora sí. Inciso C. Estrés financiero. La inestabilidad financiera y las deudas son fuentes importantes de conflicto matrimonial y presión sobre la unidad familiar. Y esa es una estadística común, al menos en el mundo occidental, cuando ocurre, por ejemplo, una separación. Regularmente, en la mayoría de los casos, cuando menos una porción tiene que ver con los asuntos de dineros. Entonces, 3 consejos bíblicos acerca de las finanzas. Número 1, manejar las finanzas en unidad. ¿Recuerdan el pasaje de Eclesiastés? Mejores son 2 que 1. Mejor que manejen las finanzas entre los dos, para que los dos siempre sepan el terreno en el que están parados y para que la transparencia evite caer por ahí a veces en una decisión que puede ser no malintencionada, pero a veces puede ser simplemente mal informada. Manejar las finanzas en unidad. Ya no son 2, sino solo 1, dijo el Señor Jesús. Transparencia total. Sin gastos o deudas ocultas. Decisiones financieras juntos y después de orar. Generalmente en cada matrimonio hay un Gastón y hay un Codo. Ahorrativo. Se entiende mejor Codo, ¿verdad? Hay que cuidar al gastador. Hay que cuidarlo porque si le sueltas la rienda, valga la comparación, valga la metáfora, nos puede llevar en una carrera loca que no va a parar hasta que no caigamos. Hay que tener cuidado con los gastos espontáneos, los gastos no mesurados, no pensados. Y aquí el consejo es, hay gastos que tienes que orarlos. ¿Por qué? Y luego juzgar las motivaciones en esa oración. Señor, ayúdame. ¿Por qué queremos cambiar de casa? ¿Cuál es la motivación? ¿Para impresionar a mi hermana, a mi hermano, al vecindario, a mi amiguita? ¿Por qué? Y la otra, cambiar. ¿En qué posición financiera nos va a dejar? Y aquí hay una estadística no nacional, creo que dice que no debe pasar del 30 y tantos %, algo así. Creo que fue lo último que leí por ahí. De tu presupuesto no debe ir más del 30%, creo, para vivienda. Es como por ahí anda el porcentaje. Entonces, no voy a meterme a un compromiso que me va a robar, se va a llevar mi cheque, o la mayor parte de mi cheque, porque quiero vivir en un mejor vecindario. Pues, o sea, querer vivir en un mejor vecindario puede ser muy noble, puede ser bueno, pero no a costa de poner en peligro el sustento de la familia. Entonces, cuidar mucho eso. Dice Proverbios 13:10, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Transparencia. ¿Queremos evitarnos los problemas financieros?
transparencia, trabajar en unidad. Y algo que no lo decimos muy seguido, pero yo sí se lo digo muy seguido a mis estudiantes, es pidan consejo. Y les digo a ellos, miren, el acta de nacimiento dice que ustedes son adultos y tienen entre 18, creo que ahorita los que tenemos están entre 18 y 33, Paco es el más grande, ¿verdad? Digo, pero la mayoría están entre 18 y 26, 25. Digo, sí lo entiendo, te sientes adulto, que ya tienes edad legal para tomar decisiones. Digo, te voy a decir, tú necesitas consejo. ¿Quieres comprar tu primer auto? Pide consejo. ¿Quieres casarte? Pide consejo, por favor. Necesitas mucho. Les dije, y es que uno puede cometer errores, y les voy a platicar, les digo a ellos, y les voy a platicar mi propia cabeza dura, experiencia. Estábamos recién casados, y yo dije, no, pues cómo, andamos ahí en los autobuses, y luego de Querétaro a Piedras Negras, en los autobuses a Anáhuac, ataúdes a Anáhuac, y y no, y que no pasa, y que no haya boleto, y que, no, y pues cómo, si tuviéramos nuestro propio carro, ya iríamos sin problemas. Y que se lanza el inexperto, falto de consejo, porque nunca lo pidió. Y voy y me endeudo en 1991, ¿verdad? 91. Voy y me endeudo con 4 millones de pesos en ese tiempo. Acuérdense que era el tiempo que todavía tenía muchos ceros. Y yo pido prestados 4 millones de pesos. Al menos los pedí sin interés, eso ya fue hasta ahí alcanzó mi sabiduría. Pido 4 millones de pesos y voy y compro un auto que era como 12 años de viejito. Era un Renault 12. A las 2-3 semanas que vino mi amigo el mecánico a checarlo porque andaba tirando agua, me dijo, ¿sabes que este auto ya no se construye en México? Ya lo descontinuaron. Dije, ay, no. Compré un auto que ya estaba descontinuado, lo compré, al final resultó que no pude hacer el viaje, el primer viaje que yo quería hacer hasta Piedras Negras, se quedó el auto ahí en la casa y yo manejé una deuda por años para poder pagarla. Entonces les digo a los jóvenes, tú puedes pensar que ya eres adulto, que hasta estás casado. No, pide consejo. Oiga, ya soy cincuentón y todavía me doy cuenta que hay muchas cosas en las que tengo que pedir consejo, porque no domino todas las áreas, todos los campos, todas las materias. Y hay gente que Dios te ha puesto al lado, que tiene experiencia, que tiene temor de Dios y que te puede dar con santo y seña, valga la expresión, de cómo hacer las cosas, cómo evitar errores, cómo saber navegar en algunos asuntos. Pero cuidado con el orgullo, porque ese se atraviesa y echa todo a perder. Número 2, del estrés financiero, honrar a Dios y vivir bajo un presupuesto. Para mí la clave aquí es honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con tu ingreso. Sea modesto, sea a lo mejor escaso, o sea, a lo mejor estás en un tiempo de bonanza, nada más no dejes de honrar a Dios. Y si Dios es honrado en lo poco, ten seguridad de que la bendición de Dios no te va a abandonar, vas a seguir ahí. Entender que las deudas no glorifican a Dios. ¿Sí? No es algo que tú pases a la iglesia. Quiero agradecer a Dios porque estoy endeudado. No. No es algo para estar presumiendo o sentirse satisfecho. No glorifica a Dios estar endeudado. Entendemos que el sistema, por ejemplo, de este país, pues te permite a lo mejor decir, bueno, voy a adquirir una casa. Es una deuda, le llaman deuda justificada o razonable, ¿no? Pero que también hay que cuidar hasta dónde. Diezmar es prioridad. No vamos a tratar aquí el tema del diezmo, no sé cuántos de aquí son a favor y cuántos son en contra,
Nada más les diré esto, que el diezmo no es un asunto de ley, el diezmo es un asunto de principio. Y cuando el principio es honra a Dios con las primicias, entiendes entonces por qué el diezmo es tan determinante para la salud financiera. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Proverbios 12, 11 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. No dejen entonces que las preocupaciones financieras les roben la fe. Por eso es importante no meterte en asuntos financieros que no convienen, porque qué necesidad de que no solamente te robe la fe, sino que te robe el ánimo. Que tu día esté nublado porque ando bien endeudado. Que tus días estén nublados porque cómo vamos a pagar o cómo vamos a llegar a fin de mes. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. No dejen que las preocupaciones financieras les roben la fe. No se preocupen, este texto es importante. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada, oren por todo. Encomendar todo al Señor. En el estrés financiero aprendan a depender de la provisión diaria de Dios. De la provisión diaria de Dios. Muy bien. Hasta aquí hacemos una pausa. Preguntas, comentarios. Este es un buen momento para hacer preguntas y comentarios porque acabamos de terminar el punto número 2. ¿Se dieron cuenta? Ya vamos agarrando ritmo ahora sí. Ya están 2. 0 y van 2. Una de las maneras para ayudar al aspecto financiero es no decirle a la esposa de los especiales. Decirle al del correo que no deje las publicidades en la casa. Sí. Entonces, va directo al reciclaje, del buzón al reciclaje. Esa es sabiduría experiencial, pura, pastoral, ya está. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos para el examen? Ahí está. Vámonos. Punto número... No, saben que vamos a hacer un break, porque ya estamos un rato. Este es un break nada más, no vamos a ir a comer. Yo sé que aquí lo va uno a comer, pero no, eso es un break nada más aquí, 5 o 10 minutos. Aquí nos quedamos, platicamos, si quiere tomar agua, pasar al baño, etcétera, y continuamos.